El chicote político que significaba el órgano de fiscalización superior, el OFS, se ha terminado. A partir de ahora será la Auditoría Superior de la Federación la que asuma en su totalidad las funciones que en algún momento compartió con las entidades federativas. No hay que ser expertos en la contabilidad para saber que durante los largos años que el OFS ayudó en la revisión de los entes fiscalizables, en especial los municipios, se hicieron varios negocios al amparo del dinero público y surgieron nuevos ricos en lo privado. Imagine usted si no resultaba un jugoso negocio para quienes fueron titulares del OFS, porque cada uno de los 60 municipios significaba un cliente potencial a quien le sangraban varios miles para orientarlos en su contabilidad o de plano para limpiarles el cochinero, porque así funciona hasta hoy ese órgano. Pero no siempre fue órgano de fiscalización superior, ¿eh? Debemos recordar que esa fábrica de billetes comenzó siendo conocida como Contraloría del Poder Legislativo en los 90. Su creación tenía la finalidad de fungir como contrapeso entre la Contraloría del Ejecutivo y el Legislativo, pero a medida que iban pasando los años y con el desgaste de sus integrantes, comenzó su etapa como órgano de fiscalización superior. Florentino Florishel Guanzi de Contla, Luciano Crispín Corona Gutiérrez de Xicotzinco, Isabel Maldonado Textle de Tlaxcala y Arturo Lucio Salas Miguela de San Pablo del Monte son los nombres que han estado al frente del OFS. Sin duda, la mejor librada y la que mejores cuentas entregó ha sido la dama que actualmente despacha y firma como secretaria de la Función Pública en la entidad. Es cierto, históricamente ya todos los programas federales habían sido auditados por la Auditoría Superior de la Federación, solo que esa revisión se hacía de manera aleatoria con los municipios grandes que manejaban más millones que otros. Y eso se entiende, pues todos sabemos que económicamente no recibe ni administra lo mismo Huamantla que Apetatitlán, por ejemplo. Y sin embargo le pregunto a usted, ¿qué tuvo que suceder para que esas facultades le fueran arrebatadas a Arturo Lucio Salas Miguela y a nuestra entidad, a Tlaxcala? Dudo que hasta hoy la Auditoría Superior de la Federación se haya percatado de que el actual titular del OFS salió muy mal librado de su papel como tesorero en San Pablo del Monte, donde las observaciones a sus cuentas públicas debieron impedir su ascenso al organismo encargado de fiscalizar. Así que esa no puede ser la explicación, descártela usted. El fondo es de mayor alcance y tiene otra finalidad. Quizá la verdadera razón sea amarrarle las manos a quienes a través del órgano de fiscalización pretendían sumar adeptos a sus causas políticas, obligándolos a formarse con ellos con la cantaleta de que aquellos que no quieran jalar se las verán con el OFS y con Marcela González Castillo. Porque eso dicen algunos miembros de los municipios que se han negado a adherirse al club de Toby que encabeza Alfonso Sánchez García, ese que dice ser líder de los alcaldes en Tlaxcala. Otra razón podría ser que algunos presidentes municipales han librado la cárcel y otros más han caído en ella, y no precisamente por el manejo de los recursos, sino porque no saben acordar con la gente indicada. Recordará usted que anteriormente el órgano contaba con 3 años para interponer una demanda ante cualquier autoridad municipal, entiéndase síndico, presidente, tesorero o director de obras. Actualmente son 7 años y sin embargo nada se ha modificado. Todo sigue siendo acuerdo político y negociación local. Ante la impunidad para algunos y la fiereza contra otros, como le sucedió al cachorro de Zacatelco, quizá es que alguien desde la federación quiera quitarle el poder que implican esas funciones a la persona que mal utiliza sus atribuciones, sobre todo porque las denuncias no avanzan, la auditoría, la autoridad no reacciona y los analistas contables acaban limpiando la suciedad que existe entre cada hoja auditada. La historia no se equivoca y nos recuerda que las cuentas públicas han sido el espacio ideal para negociar y ver multiplicar cuentas bancarias de los involucrados
en la revisión y la calificación en sentido aprobatorio o reprobatorio. Remontémonos a 1999, en el sexenio de Alfonso Sánchez Anaya, el gobernador que le abrió la puerta a los despachos contables para hacer fortunas y negocios al amparo del dinero público. Personajes como Rigoberto Zamudio, el papá del secretario de Salud actual, que en ese momento era presidente del Colegio de Contadores, fue uno de los beneficiarios que vivió la bonanza que representó el negocio de las auditorías externas. Aunque el chiste le duró 6 años a Sánchez Anaya, no fue él quien privilegió a los tlaxcaltecas para dejar de pagar millonarias cuentas por parte de los alcaldes para haber solventado sus robos, de no ser por la llegada de Héctor Israel Ortiz Ortiz. Ese robo institucionalizado se habría mantenido a través de esos despachos que hacían auditorías externas. Hay que señalarlo, Dos de los grandes beneficiarios sin duda también fueron Florentino Flores y Crispín Corona, porque mientras se extinguían esos despachos anayistas, estos dos personajes inventaron nuevas chicanadas, pero ya en el sexenio de Héctor Israel Ortiz Ortiz. Y sí, reconozco que la Auditoría Superior de la Federación ya hacía fiscalización desde antes. De hecho, el último al que le salvó el pellejo fue al expresidente de la capital, Jorge Corichi Fragoso, que aparentemente iba a ser traicionado por su sucesora Maribel Arenas, y la propia Auditoría Superior de la Federación, a petición de Jorge Corichi, realizó la revisión de sus fondos federales. El resultado, todos lo conocemos. Y mientras eso sucedía en la Ciudad de México, aquí en Tlaxcala, el órgano de fiscalización quedó como el chinito, simplemente mirando, nada más revisando los ingresos estatales como debe de ser. De nada le sirvió que David Álvarez Ochoa haya querido sepultar la carrera de Jorge Corichi, que hoy mismo es director en la Secretaría de Economía con Marcelo Ebrard Casaubon. En lo personal me agrada la idea de que sea la Auditoría Superior de la Federación la que revise con lupa los dineros federales. Así se agilizarán las revisiones que se hacen en Tlaxcala, porque actualmente, ¿sabe usted?, rebasan los 6 meses con todo y el dineral que nos cuestan. Además, el comportamiento del extesorero municipal en San Pablo del Monte, Arturo Lucio Salas Miguela, no es el mejor, carece de calidad moral y los antecedentes no le ayudan. No olvide usted que siendo tesorero de San Pablo del Monte del 2017 al 2021, el actual titular del OFS en Tlaxcala acabó con cuentas públicas observadas. David Álvarez Ochoa tampoco es pulcro ni tiene calidad moral. Recordemos que como asesor financiero en al menos 2 campañas políticas, recibió multas del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Eso quiere decir que no sabe contar del 1 al 10, o que no entiende los tiempos administrativos, o de plano que es apto para la contabilidad en gasolineras, pero no para una entidad federativa. Así que si lo analizamos bien, podemos tener tranquilidad, porque entre Lucio Salas Miguela del OFS y David Álvarez Ochoa de la Secretaría de Finanzas, ¿a cuál le apostaría usted? ¿A cuál? Yo, la verdad, le apuesto a la Auditoría Superior de la Federación.